Hola a todos, hoy vamos a hablar de la líder en el mercado de los automóviles eléctricos, la marca más conocida en este sector y sin duda una de las acciones más de moda de este año. Sí, hoy vamos a hablar de Tesla. ¿Quieres saber si aún es buen momento para invertir en esta compañía? ¿O si por el contrario el tren ya ha pasado y es más recomendable esperar a una posible bajada del precio de la acción? Pues no te pierdas este detallado análisis en el que seguro que aprenderás cosas nuevas que no sabías de esta gran compañía. Muchos de vosotros me habéis estado pidiendo que os diera mi opinión sobre Tesla y NIO durante las últimas semanas. Así que aquí tenéis el primer vídeo sobre coches eléctricos del canal, en el que hablaremos de Tesla, del porqué de su alta valoración y de sus líneas de negocio actuales. Pero espero hacer al menos 2 vídeos más, en los que hablaré de las posibles líneas de negocio de Tesla en el futuro y de los principales rivales que vienen desde China, es decir, NIO, XPeng y Li Auto. Aunque quizá acabe incluso haciendo algún vídeo más si veo que tengo más cosas interesantes que contar. Estad atentos al canal y suscribíos para no perderos los siguientes vídeos. Volviendo a Tesla, la compañía fue fundada en 2003, hace ya 17 años. Y esto quizá no lo sepáis, pero Elon Musk no estuvo entre los fundadores originales, aunque se unió unos pocos meses después, por lo que aún así se le considera oficialmente cofundador de la empresa. Elon Musk, de todas formas, es el alma de Tesla, y ha sido su CEO durante los últimos 13 años. Este hombre de tan solo 49 años es posiblemente el mejor CEO en la actualidad, habiendo creado compañías tan exitosas y variadas como PayPal, de pagos por Internet, SpaceX, de cohetes y viajes espaciales, The Boring Company, que escarba túneles bajo tierra como vía de transporte para descongestionar el tráfico de las ciudades, y Neuralink, de neurotecnología para implantar chips en el cerebro para comunicarse con él. Y seguro que tiene algún que otro proyecto más que se me olvida. Elon Musk es un auténtico visionario y que pasará a los libros de historia como una de las personas más influyentes del siglo XXI. Y es que este año ha sido el año de Tesla, con el precio de las acciones actualmente un 400% por encima de principios de este año, y llegó a estar a más 500% hace apenas un mes. Y si la comparamos con el precio que tenía hace 12 meses, la acción se ha disparado un 800%. Absolutamente increíble. Lo que hace que cada día Tesla esté copando los titulares de los periódicos de inversión o apareciendo en multitud de vídeos de YouTube dedicados al mundo de la inversión, aunque la calidad de estos artículos y vídeos muchas veces deja bastante que desear y son en general bastante sensacionalistas y simplistas. Nada que ver con mi objetivo en estos vídeos, que es daros una perspectiva bastante completa de las posibilidades de Tesla para los próximos 10 años, argumentando y razonando el porqué de mis estimaciones y basado en un amplio trabajo de investigación y seguimiento de esta compañía desde hace aproximadamente un año, cuando se anunció la revolucionaria Cybertruck, momento en el que aproveché para comprar mis primeras acciones de esta compañía. Por desgracia, vendí las acciones cuando subieron casi un 100% en enero, así que me perdí gran parte de la subida. Moraleja: no vendáis vuestras acciones si seguís creyendo que la compañía tiene mucho potencial de subida por delante, aunque ya haya subido un 100% en pocos meses. Y puede que os preguntéis, ¿cómo de caras o baratas están las acciones de Tesla respecto a otros fabricantes de coches? ¿O frente a otros tipos de empresas? Tesla cotiza a unos $400 por acción, y a un PER de 1000, el más alto que hemos visto hasta la fecha en el canal. Aunque el PER en este caso no es muy apropiado para valorarla y compararla con otras empresas, ya que este es el primer año en el que Tesla da beneficios y por lo tanto su margen de beneficios es muy bajo aún, no está estabilizado y va a seguir creciendo mucho en los siguientes años. Para compararlo con otras compañías utilizaremos el ratio precio-ventas, que básicamente es el cociente entre la capitalización bursátil de la empresa y el total de ventas anuales, y que para Tesla nos da un valor de unos 14. Un ratio tradicionalmente alto, y más aún si consideramos a Tesla como una empresa que solo fabrica productos físicos, pero no tan alto como con su PER, donde 1000 sí que es un valor estratosférico. Para que os hagáis una idea, las principales compañías de coches tienen ratios precio-ventas por debajo de 1. Por ejemplo, el de Toyota, la empresa de mayor valoración bursátil entre los fabricantes de coches tradicionales, tiene uno de 0,7, 20 veces inferior a Tesla. Y Volkswagen, el otro mastodonte del sector del automóvil junto a Toyota, tiene uno de 0,35, 40 veces inferior a Tesla.
En cambio, si cambiamos de sector, podemos ver ratios precio-ventas con valores más parecidos al de la compañía de Elon Musk. Por ejemplo, Facebook, una empresa totalmente digital que no produce nada físico y con un crecimiento en ventas anual por debajo del de Tesla, de alrededor del 25%, tiene un ratio precio-ventas de 9, mucho más cercano a los 14 de Tesla. Por otro lado, un extremo lo podemos encontrar en empresas de servicios digitales con crecimientos superiores a Facebook, como Shopify con un ratio de 50 o Zoom con un extraordinario ratio de 100, 7 veces más grande que el de Tesla y 11 veces más grande que el de Facebook. Entonces, ¿cómo deberíamos valorar a Tesla? ¿Como una empresa de automóviles más o como una empresa tecnológica de servicios digitales de alto crecimiento? En mi opinión, y esto es algo que nunca se lo he escuchado decir a nadie, pero creo que es un argumento muy importante para entender la valoración de Tesla, es que las compañías tradicionales de vehículos tienen unos ratios de ventas y beneficios bajísimos precisamente debido a la existencia de Tesla. Por lo que no podemos comparar empresas como Ford, Renault, Volkswagen o Toyota con Tesla. Porque el hecho de que Tesla exista y acelere la transición hacia coches menos contaminantes de forma abrupta, obliga a que las compañías tradicionales tengan que cambiar radicalmente su enfoque comercial, desarrollar tecnología nueva en cuestión de pocos años, o alternativamente tendrán que comprar esa tecnología a compañías como Tesla para no quedarse obsoletas y con ello irse a la quiebra. En resumen, las compañías de automóviles tradicionales tienen que renovarse o morir. Y el renovarse puede hacerse de dos formas principales. O bien desarrollan su propia tecnología a un nivel de calidad cercano a Tesla, lo que es bastante costoso y arriesgado porque podría no funcionar, o bien tendrán que comprar esa tecnología a compañías como Tesla, lo que también implicaría una bajada en sus márgenes de beneficios. Sigan la ruta que sigan, al final lo que implica es que su margen de beneficios se va a reducir, van a pasar por unos años de alta incertidumbre y en el peor de los casos muchas de ellas quebrarán. Y todo esto explica por qué sus PERs y demás ratios de inversión son tan bajos comparados con casi cualquier otro sector. Bueno, ahora ya sabemos que no deberíamos comparar el precio de las acciones de Tesla con el de los fabricantes tradicionales. Pero entonces, ¿cómo deberíamos estimar su precio? ¿Y a cuántos años vista deberíamos mirar? La clave está en entender cuáles son las líneas de negocio de Tesla en el presente y para el futuro. Y también entender cuánto margen de crecimiento en ventas y beneficios tiene aún por delante. Tesla es una compañía del futuro, no del presente, y con una capitalización bursátil de 400.000 millones de dólares, para encontrar una justificación al precio de sus acciones, debemos mirar a unos 10 años vista, más allá del horizonte típico de 5 años que solemos utilizar en el canal. Dicho esto, vamos a ver qué líneas de negocio podría tener en 10 años, qué niveles de venta podríamos esperar y qué márgenes de beneficio serían realistas en este escenario. Como solemos decir en el canal, el contenido de este y cada uno de los demás vídeos del canal son de carácter educativo y reflejan solamente mi opinión, por lo que no os los toméis como una recomendación de inversión, ya que siempre debéis hacer vuestros propios análisis y tomar vuestras propias decisiones acorde a vuestro estilo de inversión y tolerancia al riesgo. Vamos con la primera línea de negocio, la de vehículos ligeros eléctricos, su principal mercado en la actualidad, y en el que destaca como líder mundial. Como podemos ver en el informe McKinsey sobre coches eléctricos lanzado en julio de 2020, Tesla ha aumentado su liderazgo mundial pasando de un 11,8% de cuota de mercado en 2018 a un 16,2% en 2019, mientras que la mayoría de competidores ha bajado en ventas y ha visto reducida su cuota de mercado, como podemos ver sobre todo en las principales marcas chinas. Teniendo en cuenta que en 2019 se vendieron unos 80 millones de vehículos ligeros, sería razonable pensar que para 2030 tengamos unos 100 millones anuales, gracias al aumento de la población y al desarrollo de las economías emergentes como India, África o Latinoamérica. También las ventajas de los coches eléctricos frente a los de combustión interna, como la conectividad con otros dispositivos inteligentes o la conducción autónoma, posiblemente haga que las economías más desarrolladas quieran renovar sus coches rápidamente, lo que podría suponer un boom temporal para la industria posiblemente entre 2025 y 2035. Así que no sería descabellado incluso hablar de 150 millones de coches vendidos anualmente. Seremos un poco más conservadores y nos quedaremos con esa cifra de 100 millones. Teniendo en cuenta que tanto Toyota como Volkswagen tienen cuotas de mercado cercanas al 10% en la actualidad,
y que ninguna de estas empresas cuenta con grandes ventajas competitivas tecnológicas, es bastante normal pensar que Tesla pueda alcanzar cuotas de mercado aún superiores a ese 10%, ya que en la actualidad lidera la carrera tecnológica en kilómetros de autonomía, software de conducción autónoma y en eficiencia de fabricación en sus gigafactorías. Vamos a estimar un 20% de cuota de mercado. Teniendo en cuenta que los precios de venta de los coches eléctricos van a bajar drásticamente en los siguientes 10 años, como se puede desprender de los anuncios hechos la semana pasada durante el Battery Day de Tesla, no es descabellado estimar un precio medio de venta de sus autos de unos $27.000, lo que nos daría una facturación anual de $540.000 millones, que es nada más y nada menos que lo que factura actualmente la empresa con mayor volumen de ventas de todo el mundo, la cadena de supermercados americana Walmart. El mundo del automóvil nunca ha tenido unos márgenes espectaculares, y aunque creamos que Tesla seguirá siendo la líder en coches eléctricos en 2030, seguro que tendrá una competencia muy grande, principalmente por parte de las nuevas empresas chinas y las tradicionales europeas, japonesas y coreanas, en mi opinión. Por esto, estimo un margen de beneficio neto del 4% en esta línea de negocio, lo que nos daría un beneficio neto de unos $21.000 millones, que ya de por sí justificaría la valoración actual de las acciones de esta compañía. Pero bueno, en 10 años nos gustaría al menos que las acciones subieran un poco para justificar la inversión hoy. Así que vamos a ver qué más productos y servicios ofrece esta compañía. Aparte de fabricar coches eléctricos, Tesla tiene otra línea de negocio principal en la actualidad, la de paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía, pero supone solo alrededor del 6% de la facturación total de la empresa. Los paneles solares son cada vez más comunes en las viviendas de nueva construcción, y muchas casas antiguas también están instalando este tipo de soluciones energéticas, aunque el crecimiento varía mucho por país y por año, muy dependiente de las facilidades e incentivos que los diferentes gobiernos ponen para este tipo de instalaciones, por lo que es bastante difícil de estimar cuánto facturará Tesla en este segmento a 10 años vista. Suponiendo un incremento de 15 veces la facturación actual, estaríamos hablando de unos $20.000 millones de facturación, que a un margen de beneficios del 4% dejaría unos $800 millones anuales en beneficio neto, despreciable comparado con el segmento de negocio de los coches eléctricos. Con los beneficios esperados de estas dos líneas de negocio en 2030 y con un PER de 20 para ese entonces, estaríamos hablando de un precio por acción muy parecido al de la actualidad. Pero si invertimos en una compañía, lo menos que esperamos que haga a 10 años vista es al menos doblarse. Así que solo viendo las líneas de negocio que Tesla está desarrollando para el futuro, podríamos justificar unos retornos decentes para el inversor. Así que no te pierdas la segunda parte de este vídeo, en la que analizaremos precisamente esas posibles líneas de negocio potenciales que Tesla puede desarrollar en el futuro, y que podrían ofrecernos unos retornos interesantes para nuestra inversión. No te pierdas la segunda parte de este vídeo la semana que viene, y acabamos por hoy con esta frase célebre de Elon Musk. Cuando algo es suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades no están a tu favor.